Eterno enseñalaba el púlpito y decía: ya no hay iglesia, porque la iglesia se ha convertido en prostitución. Y señalaba el púlpito de Mahanaí el pastor Ezequiel Molina Rosario, y decía: mire esas mujeres, mira cómo visten en desnuda, porque es pecado de inmoralidad. Y el padre, el enojo, decía: la iglesia, que ya no es mi iglesia, se ha convertido en prostituta. En prostituta. Visten como prostituta. Visten sin moral. Y el líder se va a perder junto con la congregación. ¡Sí! Y el enojo del Padre, el Eterno, se veía la molestia, se ve la ira del Padre, salía dentro de él, viendo la condición de la iglesia que dice ser su iglesia en la tierra. Y el Padre decía al Eterno: mi iglesia, que fue comprada a precio de sangre, se ha prostituido. No es la que vengo a buscar. Mira cómo está el pecado de inmoralidad en el púlpito. Y el Padre, el Eterno, el Señor de los ejércitos, el Padre, mientras que nos movíamos y señalaba el púlpito de Mahanaí, de las iglesias en la tierra, decía: se ha prostituido. Mi iglesia se ha convertido en prostituta, porque hay inmoralidad sexual en los púlpitos. Todo tipo de pecado. Pecado de sexo oral, pecado de sexo anal en los púlpitos. Pecado de aborto en los púlpitos. Así habló el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras que nos movían 100 metros de distancia, no pisábamos la tierra y nos movíamos y veíamos todo lo que estaba sucediendo dentro de la congregación de Mahanaí en Santo Domingo, en la batalla de la fe, en la Romana, ante el pastor Sequiolito. Pecado de inmoralidad en los púlpitos, porque los pastores no tienen visión y no tienen el discernimiento de espíritu, porque no tienen el Espíritu Santo. Y no tienen fruto. Dice el Padre que no hay fruto en ellos. Estábamos 100 metros de distancia
Y el Eterno le dijo: profetiza, ve esa congregación que está allí, esa casa que está allí, acerquémonos para que veamos todo lo que está sucediendo en ese lugar. Era una casa muy grande, enorme, una congregación. Y el padre me dijo: esa es la congregación que pastorea el pastor Ezequiel Molina Rosario, Mahanaí. Un lugar muy grande. Y allí en ese lugar el padre enseñaba el púlpito. Y cuando el padre señalaba el púlpito, decía: mira cuánto pecado hay. El pecado de inmoralidad. En el púlpito. Pecado de inmoralidad sexual. Que es la raíz de todo tipo de pecado. El pecado de inmoralidad sexual, de inmoralidad, es un pecado de homosexualismo. Es un pecado de lascivia y de lujuria. Es el pecado de inmoralidad sexual. Es la raíz de todo tipo de pecado. Allí estaban viendo todo lo que sucedía en esa iglesia Mahanaí, en esa reunión que se estaba realizando, que era el culto, como se pronuncia siempre dentro del pueblo evangélico. Ahí en el púlpito, el Eterno señalaba y el Señor decía: el pecado de inmoralidad ha arropado las iglesias en la tierra, en los púlpitos. Y estaban esas mujeres desnudas, vestían desnuda, con la minifarda, desnuda, con esos pantalones sensuales que se le veía todo completamente su parte íntima. Y los hombres que vestían como afeminado y otro afeminado, porque aún hay homosexualismo dentro de la iglesia, lesbianismo. Y allí en el púlpito
en el pecado de inmoralidad, adulterio y fornicación, recasamiento, todo tipo de pecado, pecado de aborto. Y el Padre señalaba a esa iglesia, Mahanaí, en Santo Domingo, que pastorea Ezequiel Molina Rosario. Y el Padre decía, esto es un club de sociales, esto no es iglesia, esto no es mi iglesia, esto es un club de sociales donde vienen a exhibirse, donde vienen a ver cuál es el que más tiene más entrada o el que no tiene nada. Y el pecado de inmoralidad trae masturbación. Y el Padre me señalaba los baños de esa congregación, donde habían cordones, donde jóvenes entraban en esos baños usando preservativo, fornicando. Y el pecado de inmoralidad sexual es que ha cubierto completamente la iglesia en la tierra, los púlpitos. Y el Padre hablaba con grande ira y con grande enojo. Estaban 100 metros de distancia. No pisaban la tierra. Y solo se veía en esa congregación enorme del pastor Ezequiel Molina. Solo se veía muchas riquezas, muchas personas de grande jerarquía, pero allí en ese lugar no estaba la presencia del Señor. Solo lo que había, si hablaba de dinero, solo se hablaba de prosperidad y de dinero. Allí no estaba la presencia del Señor. Allí no estaba el Señor. Solo se veían mujeres mal vestidas en el púlpito. Hombre vestido como afeminado, otro afeminado. Y el Padre, el Eterno, se veía la ira del Señor. Se veía el enojo del Señor. Nada de santidad se veía en ese lugar. Solo lo que se hablaba de dinero y de prosperidad. Nada de la santidad, nada del mensaje que Cristo viene ya. Solo dinero y prosperidad. Y el Padre, con grande enojo y molesto, dijo a la Suquemán, a la profetisa: grande predicador fue en la tierra, grande predicador. Le entregué un ministerio para que conduciera el mundo
a la vida eterna, a la santidad, por dentro y por fuera. Pero esta ha conducido este pueblo al infierno porque no le ha hablado la verdad. No le ha enseñado la santidad por dentro y por fuera. No le ha enseñado la justicia. Y nos movíamos de un lugar a otro. Y el Padre decía, aquí hay mucha injusticia en este lugar. Aquí lo que hay es mucho dinero, mucha vanagloria, mucha vanidad. Pero aquí no hay justicia. Aquí no hay justicia. Aquí se vive la injusticia en este pueblo que está aquí. El Padre, el Eterno, fuimos a la congregación Mahanaí para que vieran todo lo que está sucediendo dentro del pueblo cristiano. No se hablaba nada de la santidad del Señor. No se hablaba de la venida de Cristo, del Mesías. Solo se hablaba de dinero y de avance y de prosperidad. Y tener más futuro. Escuche o deje de escuchar. Y el pecado de inmoralidad se movía, se veía en el púlpito. Las mujeres desnudas, mal vestidas, las jóvenes saliendo embarazadas y abortando, fornicando, y en los baños se veían los preservativos, recasamiento y adulterio. Allí en el púlpito, el Padre señalaba pecado de inmoralidad. En los púlpitos, pecado de inmoralidad sexual. Y mi Espíritu Santo mi Espíritu Santo no está aquí. Porque mi presencia no está aquí en esta casa, en esta congregación. Porque aquí se adora el Dios de dinero, el Dios de la prosperidad. Aquí yo no estoy, porque yo soy santo. Y aquí no hay santidad. Shalom.